Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 17 de julio de 2021. Las raíces del descontento. Sábado 10 de julio. Para memorizar. Porque donde hay celos y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3, verso 16. Los álamos son árboles hermosos que alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Prosperan en climas fríos con veranos frescos. Su madera se utiliza en muebles y también para hacer fósforos y papel. Los ciervos y otros animales a menudo se alimentan de álamos jóvenes durante los duros inviernos, ya que su corteza contiene muchos nutrientes. Sin embargo, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen uno de los sistemas radiculares más grandes del mundo vegetal. Las raíces se reproducen por brotes subterráneos y forman un entramado que puede extenderse con relativa rapidez y llegar a cubrir grandes áreas. Los árboles individuales de álamo temblón pueden vivir hasta 150 años, pero el organismo más grande, ubicado debajo del suelo, puede vivir miles de años. En el estudio de esta semana, queremos descubrir algunas de las raíces de nuestro descontento. Hay muchas cosas que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Algunas de ellas son obvias y no requieren mucha atención. Otras pueden ser menos obvias para nosotros y, al igual que con el enorme sistema subterráneo e invisible del álamo temblón, es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos separan de nuestro Salvador. Audioescuelasabática.com. Domingo 11 de julio. Jesús trae división. Muy pocos disfrutan de los conflictos. Anhelamos armonía y paz. Incluso impartimos seminarios para promover la paz y resolver conflictos en nuestras iglesias o instituciones. Escucha Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. ¿Qué tenía en mente Jesús al decir que no vino para traer paz, sino espada? ¿Qué significa esto, considerando que Jesús es el príncipe de paz? Isaías capítulo 9, verso 6. Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La declaración de Jesús en Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, parece sorprendentemente contradictoria. El Salvador, que vino como un bebé indefenso, no como un rey poderoso, rodeado de guardaespaldas de élite, quien predicaba el amor al prójimo y a los enemigos, ahora les dice a sus seguidores que Él trae división y conflictos. Los discípulos y la audiencia quizás se hayan preguntado, al igual que nosotros, ¿cómo puede ser esto? Mateo capítulo 10 versos 35 al 39 en realidad trata sobre lealtades.
Jesús cita Miqueas capítulo 7, verso 6 y desafía a su audiencia a tomar decisiones por la eternidad. Un hijo debe amar y honrar a sus padres. Ese era un requisito legal de la ley que Moisés había recibido en el monte. Era parte del modo de actuar requerido por Dios. Sin embargo, si ese amor superaba el compromiso del oyente con Jesús, requería una decisión difícil. Un padre y una madre deben amar y cuidar a sus hijos. Sin embargo, si ese amor sobrepasa el compromiso de los padres con Jesús, requería una decisión difícil. Vayamos por partes, nos recuerda Jesús en este pasaje. Jesús expresa esta decisión formulando 3 frases, y en cada una utiliza el término digno. Esta dignidad no se basa en normas morales elevadas, ni siquiera en el hecho de vencer el pecado. Se basa en nuestra relación con Jesús. Somos dignos de Él cuando lo elegimos a Él por sobre todo lo demás, lo que incluye a nuestra madre, padre o hijos. Elegimos el sufrimiento de la cruz y seguimos a Jesús. No tengo mayor deseo que el de ver a nuestra juventud imbuida por el espíritu de la religión pura que los conducirá a tomar su cruz y seguir a Jesús. Adelante, jóvenes discípulos de Cristo, gobernados por los sanos principios, ataviados de vestimentas de pureza y de justicia. Vuestro Salvador os guiará hacia el puesto que se adapte mejor a vuestros talentos y en el que podáis ser más útiles. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 82. A veces nos vemos obligados a llevar una cruz que no elegimos, y a veces voluntariamente llevamos una cruz. Cualquiera que sea el caso, ¿cuál es la clave para llevar esa cruz fielmente? Audioescuelasabática.com. Lunes 12 de julio. Egoísmo. Como en el caso del álamo y su gran sistema subterráneo de raíces, el egoísmo es parte del enorme entramado subterráneo llamado pecado, que nos impide hallar verdadero descanso en Jesús. De todas las expresiones del pecado en nuestra vida, el egoísmo parece ser la más fácil de manifestar, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, el egoísmo es tan natural como respirar. Escucha Lucas capítulo 12 versos 13 al 21. Describe el problema destacado en la parábola de Jesús. Planificar el futuro es egoísta y expresa desprecio por el reino de Dios, sino, al menos no necesariamente, ¿contra qué nos advierte Jesús? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
Esta parábola aparece solo en el Evangelio de Lucas y se relata en respuesta a una pregunta anónima de la audiencia. Cuando se le pregunta sobre una herencia, Jesús responde rechazando el papel de árbitro entre hermanos. En vez de eso, opta por señalar con el dedo el problema subyacente más grande, es decir, el egoísmo. Excava más profundo para mostrar la masa de raíces debajo de nuestras acciones individuales. Piensa en las expresiones de egoísmo en tu vida. ¿Cómo afecta el egoísmo nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge y nuestra familia, con la familia de la iglesia, con nuestros vecinos y nuestros colegas de trabajo? ¿Qué clave se encuentra en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al centrarse únicamente en sus propias necesidades y ambiciones, el rico anónimo de la parábola de Jesús se olvidó de considerar las realidades celestiales invisibles. Más grande, mejor y más no son los principios fundamentales del reino de Dios. Pablo nos ofrece un vistazo de lo que motivó a Jesús cuando decidió convertirse en nuestro sustituto. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 describe el modelo del altruismo, la humildad y el amor. Si el amor a Dios y a los demás no impulsa nuestras decisiones y prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí y pondremos menos tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6 verso 20. ¿Por qué es tan fácil quedar atrapado en el deseo de riquezas y posesiones materiales? Aunque todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, ¿por qué parece ser que, sin importar cuánto tengamos, siempre queremos más? Audioescuelasabática.com. Martes 13 de julio. Ambición. Estudiar la última semana del ministerio de Jesús en la tierra ofrece una instantánea de cómo la inquietud y la ambición llevan a la gente a hacer y decir cosas desacertadas. Escucha Lucas capítulo 22, versículos 14 al 30 y escucha discutir a sus discípulos durante esta comida solemne sobre quién de ellos debería considerarse el más grande. Lucas capítulo 22, verso 24. ¿Por qué los discípulos se desviaron de esta ocasión trascendental y se centraron en la grandeza humana? Lucas capítulo 22 versos 14 al 30. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os hacía y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Rara vez hablamos con otros sobre quién es el mejor en la iglesia, la familia o nuestro lugar de trabajo. Podemos pensar mucho sobre ello, pero ¿quién en realidad habla abiertamente de eso? Esta no era la primera vez que se planteaba esta cuestión en la comunidad de seguidores de Jesús. Mateo capítulo 18, verso 1 nos informa que los discípulos presentaron el tema a Jesús y lo formularon de una manera más abstracta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús conlleva una lección objetiva. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo. La acción de Jesús requiere una explicación, y en Mateo capítulo 18, verso 3, el Maestro la ofrece también. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La conversión es fundamental para hallar verdadero descanso en Jesús. Reconocemos que necesitamos ayuda externa. De repente nos damos cuenta de que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos confiar en Jesús. Experimentamos una transformación de nuestros valores y ambiciones. Jesús les dice a sus discípulos: confíen en mí y dependan de mí como este niño. La verdadera grandeza está en renunciar a sus derechos y adoptar los valores del reino. Lamentablemente, parece que los discípulos aún no habían aprendido esta lección cuando Jesús participó con ellos de la última cena. Sus disputas y sus luchas internas arruinaron un momento de perfecta comunión que nunca se repetiría. Todo esto incluso después de años de estar con Jesús, de servir con Jesús y de escuchar y aprender a sus pies. Qué triste ejemplo de cuán corrupto continúa siendo el corazón humano. Sin embargo, entre los factores más positivos, piensa en la realidad siempre presente de la gracia del Señor, por la que, a pesar de esta patética discusión entre sus seguidores, Jesús no los abandonó. Mantenernos centrados en Jesús en la cruz, ¿por qué debería ser un poderoso remedio contra el deseo de exaltación propia del que todos somos presa como seres humanos caídos? Audioescuelasabática.com. Miércoles 14 de julio. Hipocresía. Un hipócrita es alguien que actúa, que quiere mostrarse como alguien que no es realmente. El término se usa 7 veces en Mateo capítulo 23, en un discurso en el que Jesús avergüenza públicamente a los escribas, el núcleo de la dirigencia religiosa judía. Mateo capítulo 23 versos 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29. Los evangelios muestran que Jesús ofrecía gracia y perdón a los adúlteros.
los recaudadores de impuestos, las prostitutas e incluso a los asesinos, pero demostró poca condescendencia con los hipócritas. Ver muchas otras referencias en Mateo capítulo 6 versos 2, 5, 16, capítulo 7 verso 15, capítulo 15 versos 7 al 9, capítulo 22 verso 18. Escucha Mateo capítulo 23 versos 1 al 13 y enumera 4 características principales de un hipócrita que Jesús menciona. Mateo 23, 1 al 13. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús asocia 4 características con los escribas y los fariseos. En el espectro del judaísmo del siglo I después de Cristo, los fariseos representaban la derecha religiosa conservadora. Se interesaban por la ley oral y escrita y enfatizaban la pureza ritual. En el otro extremo del espectro estaban los saduceos, un grupo de líderes en su mayoría ricos, a menudo asociados con la clase sacerdotal de élite. Estaban sumamente helenizados, es decir, hablaban griego y se sentían cómodos con la filosofía griega, y no creían en un juicio ni en una vida futura. Los podríamos describir como liberales. Ambos grupos eran culpables de hipocresía. Según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos, cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no aplicamos esos mismos estándares para nosotros mismos, cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso y cuando exigimos honor y reconocimiento que solo pertenecen a nuestro Padre Celestial. Más allá de sus palabras incisivas y directas, el compromiso de Jesús con aquellos a quienes llamaba hipócritas estaba lleno de amor y preocupación, incluso por estos hipócritas. La compasión divina caracterizaba el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Deseado de todas las gentes, página 572.
¿Por qué no necesitas ser un líder religioso para ser culpable del tipo de hipocresía que Jesús condena tan rotundamente aquí? ¿Cómo podemos aprender a ver ese tipo de hipocresía en nosotros mismos, si existiera, y cómo podemos deshacernos de ella? Audioescuelasabática.com. Jueves 15 de julio. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Escucha Juan capítulo 14 versículos 1 al 6. En medio de nuestra ansiedad, ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón no se sienta turbado? ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso? Juan capítulo 14 versículos 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para superar la ansiedad, el punto de partida siempre es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él conoce la dirección correcta cuando deambulamos sin rumbo fijo en el desierto de nuestro mundo saturado de medios. Como legislador divino, Él mismo es la verdad personificada y su Espíritu nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimados, Él es la vida. No cualquier vida. De hecho, nos ha prometido vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Esto incluye nuestro hogar eterno y la vida eterna, pero también implica una calidad de vida diferente aquí. El Creador seguramente puede darnos eso en abundancia y sin medida, aún ahora. No se turbe vuestro corazón es una invitación a vivir con expectativas. Cuando nos sentimos deprimidos, Él puede ponernos en un plano superior. Cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado, Él es el que no solo comenzó, sino también terminará la buena obra en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Por más que las cosas empeoren aquí, algo que bien podemos esperar, considera la promesa que se nos ha dado en Jesús. Él está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Esa es la esperanza que se nos ha dado en Cristo Jesús y se nos ofrece a todos, sin importar quiénes seamos, sin importar nuestro origen, sin importar cuán miserable haya sido o sea nuestra vida ahora. Sin embargo, la clave es que acudamos a Dios en nuestra debilidad de todos modos, con nuestro dolor, nuestro estado pecaminoso en general. Destrozados, sabiendo que Él nos acepta a pesar de estas cosas. De eso se trata la gracia, y la razón por la que debemos creer que nos fue dada si la buscamos con fe. Escucha Jeremías capítulo 3, verso 22. ¿Qué nos pide Dios que hagamos nosotros? Y luego, ¿qué hará por nosotros en respuesta? Jeremías capítulo 3, verso 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Piensa en las palabras de Jesús.
Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, verso 3. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la promesa de la segunda venida? Especialmente para nosotros como adventistas, con nuestro conocimiento sobre la muerte, ¿por qué es tan preciosa la promesa de la segunda venida? Audioescuelasabática.com, viernes 16 de julio. Para estudiar y meditar. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo, cuenta de su bondad, haz todos los servicios que se presenten, lleva la carga de las almas sobre tu corazón y por todos los medios que estén a tu alcance, trata de salvar a los perdidos. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter, tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Reflejarás más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y precioso. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. En cuanto al abordaje de cuestiones entre los miembros de la Iglesia, la conversación se prolongaba por horas entre las partes interesadas, y no solo habían malgastado su tiempo, sino también habían retenido a los siervos de Dios para que los escuchasen, cuando el corazón de ambas partes no estaba subyugado por la gracia. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Primeros escritos, página 50. Preguntas para dialogar. 1. En clase, piensen en formas prácticas de superar el egoísmo. ¿Cómo pueden cuidarse los unos a los otros para que estas ideas se conviertan en realidad? 2. Las ambiciones no son inherentemente malas. Sin embargo, ¿cómo podemos anticipar e imaginar grandes cosas de Dios sin caer en la trampa de ser consumidos por la ambición? 3. La mayoría de nosotros no muestra ambición, hipocresía, egoísmo o envidia por fuera. Somos muy susceptibles de ofrecer una fachada externa más benigna. Sin embargo, como el enorme sistema de raíces de un álamo, todas estas características negativas se esconden debajo de la superficie. ¿Cómo se ve en la práctica la transformación del carácter guiada por el Espíritu? ¿Cómo podemos vencer la raíz de la ansiedad y hallar verdadero descanso en Jesús? 4. Reflexiona en la respuesta a la pregunta final del jueves sobre la importancia de la segunda venida. Después de todo, sin ella, ¿qué esperanza tenemos? Sin ella, ¿de qué nos habría servido la primera venida de Cristo, sabiendo que los muertos duermen hasta la resurrección, que ocurre recién en la segunda venida?